Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta gran final de este fantástico torneo primer BP de Barcelona, así que un fuerte aplauso a todos los amigos. Enhorabuena a todos los que habéis llegado a la final. Bueno, yo soy Rafael Aguilar, he decidido besarme desde aquí porque si no me siento incómodo dándoos la espalda para hacer la presentación. Y bueno, voy a ser vuestro juez principal y junto a mí va a pedir que se presente el panel de izquierda a derecha. Sí. Yo me llamo Maro, comprador de. Yo soy Gorka masculino. Raúl indiferente. Y yo soy Javier, también indiferente. Genial. Pues ya el repaso de cada cámara lo voy a hacer sentado para escribir mejor, así que muchísima suerte a todos. Y luego vamos a decir, como los jueces estamos de espaldas y no vemos cuando pedís un POI, pedimos que digáis punto en voz alta para tener en cuenta en unas comparativas diagonales cuando se piden puntos y cuando no. ¿Vale? Así que nada, mucha suerte a todos. ¿Ahora está el gobierno? En primer lugar habla la Delia, indiferente, y en segundo lugar Delia, indiferente. ¿Alta de oposición? Ahora viene Inés, ella. Y luego Juan, él. ¿Baja de gobierno? Primero Vallecillo, ella. Después Iván, indiferente. ¿Baja de oposición? Primero Marcela, ella, segundo Juan, él. Perfecto. Pues damos paso a la primera ministra. Bien, para tener un buen debate lo que tenemos que hacer es definir qué son los principios. Los principios que yo tengo como persona son aquellas cosas en las que se ven reflejados mis actos y mis actos a su vez están condicionados por estos principios que son los que yo escojo como persona para desarrollar mi vida, desarrollarme a mí personalmente y desenvolverme en el mundo en el que me rodea. Determinan lo que yo creo que es correcto y por ello creo que mis acciones deben ir por ahí y nunca se debería negociar con ellos. Entonces, nuestra métrica para este debate es que vamos a demostrar cómo realmente no me compensa negociar con mis principios, ya que definen lo que yo quiero ser como persona y en ningún momento yo debo dejar de aferrarme a eso. Vale, ¿por qué? En primer lugar, vemos como, bueno, la comparativa real de este debate está en cómo, aunque pueda haber en oposición arbitraria, que puede haber situaciones en las que traicionar mis principios, como puede ser no copiar en un examen, me puede beneficiar si copio para sacar más nota, aún así, eso a mí no me hace estar bien conmigo mismo y realmente los beneficios que me pueden traer no son tan grandes como los perjuicios que yo te voy a explicar. Por ejemplo, si un principio mío es la lealtad, y al final yo quiero regir mi vida en base a eso, porque yo creo que debo ser leal a, por ejemplo, mis amigos, que son las personas que más me apoyan, ¿por qué yo no debo negociar con ese tipo de cosas? En primer lugar, porque si a mí Teo me cuenta un secreto y él sabe que yo tengo ese principio de lealtad y yo lo rompo, en primer lugar, yo me voy a sentir una amiga de mierda, aunque pueda tener un beneficio, que el problema de ese beneficio que me va a traer la oposición es que en el momento en el que ese beneficio se me da, como por ejemplo, si me dice lo que te ha dicho Teo, te doy 50 euros. Vale, yo tengo esos 50 euros que me van en el corto plazo, pues los tengo, pero en el corto plazo también me falla. Que yo he fallado a ese principio, que yo me he fallado a mí como persona y que yo en el largo plazo voy a saber que he traicionado a mi amigo y me voy a sentir mal por ello. Y esto tiene a su vez una doble vertiente, en la que no solo me perjudica a mí como me veo como persona, sino que rompe los círculos por los que tengo con las personas. Las relaciones que yo establezco con mi entorno se basan también en mis principios, porque la gente es mi amiga en base a cómo yo desarrollo mis actos y estos mismos se desarrollan los principios. Si mis amigos ven que yo no soy una persona leal, mis amigos ya no van a querer ser tanto mis amigos y al final lo que van a hacer es que se van a romper esos círculos que para mí son importantes porque si son mis amigos, pues por algo es. Entonces, este mecanismo que te traigo de cómo al final
traicionan mis principios, hace que yo me sienta mal conmigo misma en el momento de que a mí se me va a quedar en el subconsciente y voy a tener siempre esos remordimientos de joder, he sido una amiga de mierda, o he sacado una buena nota pero he sido copiando, o al final he hecho X cosa pero no me siento bien conmigo misma porque no estoy siendo aquella persona que yo realmente quiero ser. Y yo en mi vida me pregunto el por qué hago las cosas y el para qué. Y si al final yo hago las cosas porque quiero ser una buena persona y rompo estos principios, me perjudica en el momento en el que la gente se aleja de mi lado y me perjudica a mí porque yo conmigo misma me siento como una mierda. Entonces realmente vemos como al final negociar con ellos me puede permitir cosas, me puede dar cosas materiales, pero yo creo que al final a lo largo de la vida, o vale, me dicen que no, me puede dar cosas para ascender en mi puesto de trabajo, para conseguir X cosas, pero al final eso yo creo que no es tan importante en el momento de que yo puedo tener muchas cosas materiales, muchas cosas buenas, pero en el momento de que yo me siento ahí con algo que ya tengo y yo realmente estoy reflexionando sobre dónde estoy, lo que quiero, yo qué sé, yo me he despertado a las 5 de la mañana y me he puesto a reflexionar de la vida y he acabado llorando, porque esos momentos pasan y no me pueden decir que no pasan. Yo en esos momentos lo que me pregunto es ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo soy? ¿Realmente estoy yendo por aquella senda por la que yo quería ir cuando yo decidí que yo quería ser una persona leal, que quiero ser una persona solidaria y ayudar a aquellas personas que lo necesitan, o aquellas personas que simplemente son buenas conmigo porque creo que esos son mis principios en base a los que tengo mis acciones? En el momento en el que yo fallo estas acciones y fallo mis propios principios, fallo ese entorno y me estoy fallando a mí misma, entonces cuando una vez me estoy traicionando a mí misma, eso se queda para mí en este momento y para toda la vida. Y ellos miran, bueno, no te vas a acordar de lo que hiciste hace 10 años ya, pero el problema de negociar es que no negocias solo una vez, sino una vez que negocias una cosa ya negocias el resto, y ese es un problema porque al final es una constante que tienes en tu vida y no haces más que traicionarte a ti mismo. En segundo lugar, tenemos el deber moral que tengo yo con estos principios de cumplirlos porque son algo que he escogido yo, ahora te doy el punto, que he escogido yo y los debo cumplir porque si no, ¿para qué los escojo? Me refiero, tipo, las cosas es temporales. Entonces, este es un mecanismo un poco más ontológico de cómo la imagen que tengo de mí mismo se refleja en mis acciones. Y no son las acciones, sino en las expectativas que tengo yo conmigo mismo a la hora de hacer las cosas. Yo cuando llego aquí tengo unas expectativas de a lo mejor un principio para mí es el principio del esfuerzo y el principio del trabajo. Si yo a lo mejor estoy aquí, pero yo me he formado con Bellanco y me he hecho una mierda, no me sentiría tan bien como si yo estuve explicándome los principios 2 horas, como si yo me veo talleres hasta las 2 de la mañana porque yo confío en mi esfuerzo. Entonces, en el momento en el que yo me fallo a mí mismo y esas expectativas que yo tengo conmigo se ven frustradas, yo también me siento mal, yo al final me siento inseguro, yo al final me siento inferior, porque, como ya he explicado, también sé que hay gente que ve que me estoy fallando. Entonces yo, si traiciono a mi amigo Iberogrupo, yo siempre voy a pensar que ese secreto que me contó Teo, que es mi mejor amigo, se fue a la mierda, que soy una amiga de mierda y que a lo mejor no se merece mi compañía. Y ese es el momento en el que yo me empiezo a hacer daño a mí mismo, no solamente cuando cambio estas acciones por esas cosas, sino por lo que me decía, Taza, perdón. El segundo punto de la ruptura de relaciones no depende nada de la negociación de los principios, sino de la traición hacia las personas. Vale, pero una cosa, al final las personas se ven atraídas hacia mí, o yo me relaciono con esas personas, tipo, yo creo que Teo es mi amigo por cómo yo soy como persona. Y esos principios ya te he explicado por qué me definen cómo yo soy como persona. Entonces, en el momento en que yo me convierto en una persona contraria a la que él creía porque he traicionado sus principios, esa relación se derrota. Vale, entonces, al final, cuando yo ya te digo que yo decido cómo quiero ser como persona, cómo yo quiero ser hacia mí mismo, cómo esa decepción que será conmigo mismo, ya que al final estoy fallando a esas cosas que tengo en la vida, esos objetivos que tengo, cómo quiero ser. Yo, el único profesor de los pocos que he tenido útil en la vida, me dijo, no solo te centres en todo lo que has conseguido en esta asignatura, sino en qué te ha aportado a ti y cómo te vas a sentir tú el día de mañana con lo que tú eres y con lo que tú vayas a ser. Y yo dije, pues tengo razón, yo en esta asignatura tengo una matrícula, pero lo que yo he aprendido de este señor, porque realmente me ha aportado algo a lo que yo quiero ser como forma de vida, es ese gran impacto que yo voy a tener a largo plazo. Entonces, veamos cómo la comparativa en estos puntos, aunque ellos me traigan unos beneficios de la hostia, tipo, hombre, si te dan el trabajo de tu vida, pero no tienes que dar para largo, pues estás muy bien. Como al final nuestro caso incluso mitiga eso, porque al final no todo en esta vida, y todos sabemos que no es lo material, no todo en esta vida es negociar ese tipo de cosas, sino el cómo me siento yo conmigo misma. Porque incluso si yo fuera una persona que tiene pocas relaciones, al final yo soy la persona que sabe cómo soy, que sé por qué hago las cosas y que realmente es con quien paso la mayor parte de mi vida. Entonces tenemos que intentar no tener relaciones tóxicas con nosotros mismos, y estas relaciones tóxicas se crean en el momento en que yo me fallo a mí misma, que sé que no estoy siendo esa persona que quiero ser, y cómo eso me detrimenta en cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con mi trabajo, cómo me relaciono con mi entorno y cómo desarrollo toda mi vida. Entonces, nosotros te traemos los beneficios que tienes el fiel a ti mismo, de que tú te ves exaltado y cumples tus expectativas, y los perjuicios que tienen contigo en todos los ámbitos de la vida esto. Y ahora sí, aunque no apuntéis, me tenéis que escuchar, quiero dar las gracias a Bellanco por cuando le pedí venir a este debate, decirme que sí, quiero dar las gracias al Club de la Universidad de Recunca
Carlos por haberme cambiado la vida y yo quiero mucho. Muchísimas gracias, Delia, por tu fantástico discurso, que además se trabaja en la posición. Hay una cosa que se me olvidó mencionar al primer gobierno, que estos principios son tremendamente diversos y que vivir en sociedad muchas veces supone contraponer sus principios a situaciones y contraponer tus principios a otras personas. Creemos que esto es tremendamente relevante y vamos a explicar por qué desde el turno de primera posición. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a entrar al punto de la identidad, porque creemos que uno de los principales puntos de gobierno es precisamente que puedes traicionar tu identidad. Vamos a entrar a esto y vamos a explicar cómo verdaderamente en el mundo de oposición los mecanismos de construcción de la identidad son mucho peores cuando jamás me planteo la posibilidad de cerciorar mis principios. Antes de esto, algunas refutaciones al caso que nos traían. Y es que ellos nos dicen que al final hacer todas estas concesiones va a ser tremendamente negativo, pero nota que literalmente parten un poco de la premisa de que todas las concesiones que hagan van a tener siempre perjuicios negativos y siempre van a ser cosas que tengan que tener de por sí impactos negativos, y es algo que jamás han probado. Eso no tiene por qué pasar así. Eso es lo primero. Segundo, es que verdaderamente eso también es simétrico, porque en su mundo podríamos encontrarnos con la situación de personas que no negocian jamás principios que son tremendamente negativos. Por lo tanto, este punto hay que verdaderamente intentar hacer un poquito más comparativo. Pero es que además vamos a entrar más de lleno al razonamiento de esto, porque me dicen, no, es que la culpa y cómo voy a sentir yo con respecto a todo esto es tremendamente negativo. Estoy en total desacuerdo. Por dos motivos. En primer lugar, creo que la culpa es un mecanismo de detección de si verdaderamente lo que estás haciendo es bueno o malo. Y me alegro mucho de que si hago algo malo y traiciono una cosa que era algo malo, efectivamente siento una culpa porque estoy viendo que hay una consecuencia negativa de este acto, porque veo que efectivamente lo que he hecho ha generado este impacto negativo y digo, vale, es que entonces este acto no es bueno. Es en este momento en el que verdaderamente ejerce esta valoración, esta ponderación de valor con respecto a este acto que yo he cometido, veo que es malo y puedo elegir un buen valor para mi vida y puedo elegir ese tipo de cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo con respecto a esto, y es, bueno, asumamos que incluso contando todo el caso de gobierno, vale, la culpa es horrible, me voy a sentir fatal. Cierto puede ser, pero en el corto plazo. En el largo plazo, de mi identidad y lo a gusto que me siento conmigo mismo y lo que me conozco, voy a ser mucho mejor. Y este va a ser el punto que vamos a contar luego de la identidad. Antes, vamos a pasar rápidamente con el punto de caracterización que se olvidaba hacer al primer gobierno. Y es que creo que los principios son muy diversos en dos sentidos. En primer lugar, son muy diversos entre las personas. Creo que los principios literalmente varían mucho de persona a persona. Hay un amplio abanico de principios, matices de los principios, cómo entiendo que se desarrollan esos principios. Eso entre personas es muy variado y muchas veces se contraponen cuando nos relacionamos con otras personas. En segundo lugar, también creo que son muy diferentes a las sociedades en las que vivimos. Creo que muchas veces yo tengo unos principios y la sociedad me impone otro tipo de principios. Vivimos a lo mejor en una sociedad, yo que sé, capitalista, y entonces yo no quiero ir a comer al Foster porque pienso que el Foster es una multinacional horrible, a la cual yo no quiero ir jamás. Pienso que comprar el Zara es un horror, lo peor que me puede pasar en el mundo. Entonces, este tipo de cosas pasan y la realidad es que cuando yo quiero vivir tengo que contraponer mis principios entre personas y entre situaciones. ¿Qué impacto negativo tiene esto? Creo que tengo tres impactos negativos. Bueno, lo que vas a hacer realmente es como que haber un mecanismo de que, como es imposible a veces la coexistencia y tengo que hacer estas concesiones y estas concesiones van a tener que llegar de alguna manera, si estoy en el mundo de gobierno lo que va a suceder es que me voy a ir encerrando en burbujas cada vez menores y en espectros de decisión cada vez menores. ¿Y qué va a generar esto? Dos cosas. La primera es que creo, una cosa bastante negativa de esto, que es una cosa a nivel de principios, que es que creo que muchas veces poder hacer esta decisión requiere una cantidad de privilegio enorme, porque yo no tengo la capacidad económica de decidir que no quiero volver a comprar en Zara, que no puedo comer McDonald's, que no quiero hacer ese tipo de cosas. Esto ya es injusto de principios. Pero en segundo lugar, creo que el impacto negativo que tiene es que voy a perder el contacto con burbujas diferentes a la mía y con principios que sean distintos a los míos, que creo que esto también va a ser especialmente negativo. Y además luego te voy a dar un mecanismo por el cual no solo pierdo el contacto con estos, sino que pierdo la capacidad de empatizar con estos principios, que también es bastante relevante dentro de este debate. Vamos al último punto que te va a traer, primera posición. ¿Cómo funciona la identidad y por qué creo que la generación de la identidad es mucho peor en el mundo de gobierno? Porque creo de verdad que el mejor caso de gobierno es que traiciono mi identidad, traiciono mis principios y literalmente pues esto que también nos contaban un poco la verdad de que Beñanco que lo traían a este debate. Primero, creo que existen otros mecanismos por los cuales puedo configurar mi identidad. Creo
que mi identidad es mi experiencia vital, es el punto, o sea, no solo lo que tengo hasta ahora en mi vida y todo lo que me ha pasado, es el punto en el que me encuentro ahora, las aspiraciones que tengo hacia adelante, el transcurso de mi vida y cómo me afectan mis cosas en mi vida, creo que eso es tremendamente relevante. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que los principios muchas veces son una consecuencia y no una cosa de la que parte mi identidad. Yo tengo una identidad y por ella, y por ende esa identidad tengo unos principios. Entonces no creo verdaderamente que los principios sean la causa primera de la identidad, sino una cosa que viene a posteriori y que verdaderamente no creo que en ese sentido estemos mitigando este punto de gobierno. Antes de eso, baja. ¿Cómo la negociación de mis principios va a paliar todos estos perjuicios que me estás trayendo? Voy a ello. Te voy a explicar ahora mismo porque precisamente cuando entro en una dinámica de considerar mis principios constantemente y hacer estas concesiones de las que te hablo, voy a conseguir una mejor generación de la identidad. Por dos mecanismos. Creo que, en primer lugar, en el mundo del gobierno lo que me está pasando es que voy a eliminar de raíz la capacidad de pregunta. Literalmente yo voy a vivir en un mundo, soy una persona que no está abierta a la posibilidad de preguntarse que este principio que tiene sea malo porque no está abierta a la posibilidad de concederlo nunca jamás. Nota cómo esto cambia las dinámicas internas de pensamiento de las personas tremendamente, porque al final esto condiciona cómo yo me enfrento al mundo y cómo yo me enfrento a las realidades y a los dilemas morales. Entonces estoy eliminando de raíz la pregunta, este es el primer mecanismo porque creo que la generación de la identidad va a ser mejor. Y el segundo es que creo que con la estaticidad que nos propone el gobierno no hay exposición jamás a lo ajeno, no hay exposición a experiencias diferentes a las mías, a personas y diferentes a lo que yo soy, y me quita todo esto. Y lo tercero es que además me genera una duda porque nunca jamás he contrastado todos estos principios y no voy a saber verdaderamente el juicio de valor del que te hablaba antes, por el cual soy o no capaz de ver si este principio es bueno o no. Hay una mayor cantidad de duda con respecto a mis principios, a lo mejor porque no los he contrastado jamás. ¿Qué impactos negativos tiene este? El primero, creo que voy a perder autoconocimiento, porque pierdo precisamente las ponderaciones de valor sobre lo que pienso, pierdo todo lo que decía antes, toda esta capacidad de preguntarme qué es lo que pienso, qué es lo que siento sobre lo que estoy haciendo, sobre mis principios. Esto es especialmente relevante porque tiene que ver con el desarrollo personal de las personas y creo que voy a perder una gran cantidad de desarrollo personal con respecto a mi persona, de autoconocimiento, de saber lo que soy, de saber lo que quiero, y creo que esto a nivel personal, uno de los factores principales de esta moción, que es lo que soy como persona, es muy relevante. Pero es que en segundo lugar, creo que pierdo la capacidad de empatizar con otros. Y aquí el mecanismo relevante y el mecanismo fundamental es precisamente que pierdo la experiencia de estar con estas personas. Si no tengo la experiencia de ver qué es esa realidad ajena a la mía, jamás voy a ser capaz de empatizar con ella. En primer lugar, te he probado que no voy a poder acceder. Es que en segundo lugar, como no estoy abierto a la experiencia de su realidad, tampoco voy a poder empatizar y voy a perder todo este tipo de debates. Porque creo que al final vivir en sociedad muchas veces implica traicionar y hacer pequeñas concesiones a tus principios o grandes concesiones a tus principios. O sea, primero creo que genera hacer pequeñas concesiones y si no te vas encerrando en burbujas cada vez más pequeñas. Y porque creo que estas concesiones no son malas, porque la duda muchas veces lo que te hace es saber verdaderamente quién eres, qué es lo que quieres y si tus principios son o no son buenos. Creo que en primera posición vamos a ganar. Juan, muchísimas gracias. Ser tu formador es una maravilla, es mucho mejor ser tu amiga. Chicos, avante que este sea el primero de muchos torneos ganados por vosotros. Así que damos paso al viceprimer ministro. Vale. Vale, hay que tener en cuenta que todo el caso de Inés sigue entrando. Si la moción fuese esta casa, podría cuestionarse o podría valorar si sus principios son buenos. No dice
o no entra en el punto concreto de negociar, ¿no? Creo que la propia palabra de negociar significa intentar conseguir algo a cambio o pues que se dé un cambio de resultado en el mundo final. Es decir, es cierto que, bueno, algunas cosas pues podemos tener en cuenta, que está bien, que en un futuro se cambien los principios, el problema es que sus impactos solamente se dan en el momento en el que tú te valoras si lo tuyo es positivo o negativo y mantienes tu propia construcción de identidad personal. La cosa es que tú puedes valorar perfectamente si tus principios son posiblemente los mejores, o mejor dicho, pues puedes decir, bueno, quizás mi principio no sea el único válido en sociedad, o quizás pueda haber otros principios, pero tú puedes seguir manteniendo el tuyo porque es el tuyo propio y es el de tu identidad social. Por lo tanto, esa cuestión de que negociar los principios es bueno porque te permite construir una identidad social es falso, porque lo que te permite realmente es cambiar y cambiar incluso constantemente tu identidad social, cosas que nunca nos dicen que es o por qué necesariamente eso va a ser bueno, y es al final también lo que nos dice la ALTA. Igual que traen cosas como no comparativas en los momentos en que tus principios son buenos y pasan a ser unos principios negativos, porque es importante ver en qué momentos o por qué razones se negocian los principios, que generalmente suelen ir ligados a cómo vamos a conseguir nosotros algo a cambio en parte. Quiero decir, en los momentos en los que yo negocio mis principios es seguramente no necesariamente en momentos en los que yo tengo pues cuestiones metafísicas, sino en los momentos en que mis acciones diarias me llevan a ver si esto que tengo que hacer o esto que yo creo correcto se me viene dado o tengo que sacrificarlo para conseguir alguna cuestión práctica o alguna ventaja en lo que es mi día a día y mi día a día pragmático. Creo que este es el punto principal cuando nosotros negociamos los principios, ¿no? En los momentos en los que seguramente pues me ofrezcan o yo, por ejemplo, crea que hay que, pues, por ejemplo, tratar muy bien a los trabajadores o a los trabajadores y tenga estos principios, estos ideales, pero de repente me plante delante de una empresa y tenga que decir sí quebrar o mantenerme en la misma. Creo que en general la mayoría de los momentos en la sociedad y en la vida de una persona en la que tenemos que valorar nuestros principios y posteriormente cambiarlos son en estos momentos críticos. Creo que esas conversaciones con otra persona normalmente no te van a convencer o tienen una menor capacidad de, por así decirlo, convicción para cambiar nuestro interior, porque primero normalmente normalizamos y asentamos unas bases en nuestra juventud y en nuestro desarrollo que asumimos como correctas y como óptimas, y en un segundo lugar porque no son experiencias vitales con unas consecuencias pragmáticas y positivas en un mundo en el que las personas necesitan pues esa cuestión mucho más pragmática para poder seguir adelante y, mejor dicho, vienen constantemente cuestiones pragmáticas y tenemos que tener constantemente una toma de decisiones tanto para sobrevivir y más cosas. Por eso considero que el caso de Inés no sigue entrando en el debate, mientras que Delia te explica de una gran manera varias cosas en el mismo, ¿no? En un primer lugar, creo que Delia te explica cómo las ventajas personales que se van a dar en nuestro mundo van a ser seguramente mejores que en el mundo de oposición a la hora de cambiar los principios. Si es cierto lo que dicen es que los principios son variados, pero es cierto en un primer lugar que los principios son los míos y por lo tanto todo el caso de Delia depende de que si yo cambio mis principios a otros principios completamente diferentes las consecuencias que se van a dar. Me da igual que haya principios variados, yo creo que son los míos, yo creo que son buenos y son los problemas que te dice Delia por los que no quieres cambiarlos. Pero es que además de todo eso creo que es mucho más plausible esos beneficios que nosotros, o sea, esos perjuicios que nosotros te traemos a la hora de cambiar los principios que las ventajas que ellos te vayan a obtener a la hora de negociarlos y, por ejemplo, obtener algo a cambio, como puede ser, pues en ocasiones será un trabajo, pero es que en otras ocasiones no. Quiero decir, en su mundo, pues es verdad que en algunos puntos los beneficios de traicionar nuestros principios y de negociar con ellos por algo a cambio pueden superar a los perjuicios que te traemos nosotros. Pero lo que nosotros tenemos es unos perjuicios que ocurren siempre y además unos perjuicios que ocurren ex ante de su beneficio. Por lo tanto, creo que se debe ponderar en cuanto a una comparativa de plausibilidad con ellos de una mejor manera, ¿no? Creo que, aparte de todo esto, lo que yo tengo es, por así decirlo, una especie de deber moral o un daño que voy a extender a partir de lo que dice Delia, y ya pasamos como nuevamente a nuestro caso, de, aparte de todos esos daños que nosotros tenemos como persona, creo que tenemos una especie de deber moral de no disonarnos o no distanciarnos de lo que es nuestro pasado y de lo que es nuestros valores, que al final son nuestros principios, aunque consideramos o aunque estamos de acuerdo con Inés de que lo mismo los cambiamos a unos mejores o podemos ser muchísimas mejor personas quizás en su mundo que en el nuestro, pero yo creo que quiero ser una persona por decir preferentemente coherente con lo que son mis relaciones sociales y con lo que me ha construido a mí como persona y como ser humano.
Al final, este deber moral es de mantener nuestros principios, ¿no? Creo que al final, cuando debatimos, a veces pensamos que el deber moral únicamente puede ir en el momento en el que yo daño a alguien y posteriormente tengo que repararlo. Creo, como por ejemplo la típica, ¿no?, noción de pues, países bien de desarrollo con países colonizadores. Pero esto directamente no tiene por qué ser así. Creo que simplemente hay otros deberes morales que al final nos impone, quieras que no, la sociedad, porque la moral nace de una sociedad, ¿no? Creo que somos humanos. En el mundo animal no existe esa moral y por lo tanto no existen esos deberes y se mueven por los instintos. En los momentos en el que nos interrelacionamos y nacen, por así decirlo, pues unas ideas ontológicas a la hora del ser humano y una concepción de nosotros mismos por cómo se ha ido desarrollando la sociedad a lo largo de la historia y nos ha llevado, llega a nosotros ese tipo de deber, como por ejemplo el de cuidar a los hijos, que bueno, podemos entender que es algo natural, pero hay muchos animales que no lo hacen y viene mucho más dado por la sociedad. Al final, creo que en ese desarrollo ontológico el ser humano tiende siempre a buscar un fin a la vida. Quiero decir, este fin a la vida es algo también social. El fin a la vida único es simplemente sobrevivir y continuar en la especie y no está en nuestro individuo, sino que está en el conjunto como especie. En el momento en el que la sociedad evoluciona, este fin de la vida viene hacia nosotros y nosotros nos tenemos que crear uno propio, en parte porque la sociedad nos lo dice, que es nuestro correcto y es el propio camino para al final, como no sentirnos como unos absurdistas, ¿no?, que estamos aquí simplemente por estar. Y la mayoría de personas nos imponen y creo que es algo que está presente desde el primer momento de nuestro desarrollo. Creo que al final esa supervivencia también quedó ciertamente obsoleta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos principios son importantes porque construyen, como ya te ha dicho Delia, la conexión entre personas y sociedad, que es al final en todos los lazos que tenemos en nuestra vida, pero sobre todo todos los lazos a la hora de nosotros tener un desarrollo y nosotros tener un sentido en este poco tiempo que pasamos aquí. Quiero decir, yo soy alguien por cómo me valora el resto, por cómo me valoro yo, al final por mis pensamientos y al final la imagen de unidad e identidad con mí mismo. Creo que en el pasado he tenido estos principios y por la construcción que sea en mi juventud he llegado a ellos. Por lo tanto, anteriormente era una persona y creo que si yo cambio a ser otra persona en un futuro, esto tiene que ser cambiando mis principios. Yo prefiero mantenerme siendo la misma persona en todo momento, en tanto a que mi pasado al final es lo que realmente tengo que mantener y tengo que cuidar todo lo que me ha llevado hasta aquí. Tengo un deber de valorar a mis padres, mi educación y mi entorno en todo el desarrollo. Decían los chicos de maíz que al final la sociedad es esclava del aparentar y que la persona realmente libre es la que, pues, básicamente consigue salir de esto. Creo que Delia es claramente una de ellas, así que tengo que darle las gracias, al igual que a todos los equipos que me han hecho disfrutar nuevamente del debate. Muchas gracias. Creo que el gobierno intenta dejarnos fuera de esta moción, planteando que todo en nuestro caso será solamente cuando nos cuestionamos los principios, no necesariamente cuando los negociamos. Voy a demostrar que eso es mentira. Luego voy a debatir por qué su caso está fundamentado en premisas falsas, por lo cual se cae entero. Y en segundo lugar, me gustaría responder al punto que ha dado Inés a la baja, porque creo que hay más que extender por ese lado y de paso quemar todo el terreno que pueda. Bien, empecemos. Creo que Inés traía los impactos bastante claros. Por una parte, de cómo la negociación de principios es indispensable para poder vivir en sociedad y los impactos que tendrían al hacerlo. Y en segundo lugar, para la construcción de la identidad. Creo, realmente, que para la construcción de esta sociedad de respeto no me vale solo con cuestionar mis principios, tengo que negociarlos. ¿La negociación qué es? Porque a todo eso, digamos que se el debate no haya definido que estamos hablando por negociar. Negociar es hacer una ponderación entre dos bienes, uno que tengo y uno que quiero tener. Si me interesa la ponderación, acepto el trato. Y si no me interesa, no acepto el trato. Es importante entender que la negociación no implica necesariamente la aceptación o la concesión, es simplemente el hecho de planteárnoslo. Creo realmente que para poder vivir en sociedad todo impacto que trae se fundamenta necesariamente en que estemos negociando, en que estemos ponderando con otras personas que tengo, que tienes tú y que me interesa. Punto a la vida. Sí, el problema de esto es que todos los impactos que derivan de ahí es una cuestión social o de mejor convivencia, cuando esta moción al final es una moción de actor de cómo te vas a sentir tú de una mejor persona y vas a poder cumplir con tu deber moral. Me parece muy bien, no estoy de acuerdo que sea una moción exclusivamente del actor, creo que los impactos son que están dentro del debate y venid. Creo que es verdad y que es parcialmente cierto que para la construcción de la identidad, que es de lo que hablaba ahora
el viceprimer ministro, me bastaría con cuestionarme necesariamente negociar, pero sí voy a explicar cómo no me voy a poder cuestionar si no estoy negociando mis principios. ¿Esto por qué se basa? Tenemos que entender que los principios, algo que he comprado las dos cámaras y creo que es común a todo el debate, son una parte fundamental de la esencia de una persona, realmente es algo muy importante para mí, lo que creo los valores que dije en mi vida. Es por eso que cuestionarse los principios es una acción difícil y no es agradable. En general, todos nosotros preferiríamos vivir como un estado como de trance en el cual no lo cuestiono. Es por eso que el caso de Benjamin, en el cual todos los impactos de la identidad se pueden dar si no lo cuestiono, no van a pasar porque nadie se los va a cuestionar si no se ve obligado a ello. Al final, es cuando te enfrentas a este dilema de elección entre dos bienes morales que te planteas tus principios. Y el caso que presentaba al gobierno de no, todos los impactos de construcción de mi identidad y de revisión de mis principios me puede pasar cuando estés sentado en una cama pensando en los principios, no es verdad, porque esa acción no se va a dar, porque es demasiado difícil para una persona hasta que no se ve obligado a hacerlo. Bien, en segundo lugar, ya pasando al caso de gobierno. Creo que evidentemente pues, está en dos partes. En primer lugar, ¿por qué es malo negociar los principios? En segundo lugar, ¿por qué es bueno no negociarlos? Creo que la parte de por qué es malo negociar los principios se basa en dos premisas falsas. Al final, entran en un argumento de principios, en un deber moral de ser fiel. Como decía el viceprimer ministro, no me vale ser el mismo que a mí de perder mi pasado, ¿no? Era un poco como la idea que traían en este punto. Creo que hay dos premisas falsas que sustentan. En primer lugar, se basa en la existencia de un yo inamovible e inmutable en el tiempo, cosa que te ha explicado Inés, ¿por qué es falsa? ¿Por qué no se da? ¿Por qué? Al ser mi personalidad fundamentada en las experiencias que he vivido, cuando estas cambian, cuando cambia el contexto, cambio yo, con lo cual ese argumento no entra. Yo este año venía a Madrid y no me considero la misma persona que hace un año. Con lo cual me tengo que ser fiel a mí mismo, entendido como una entidad metafísica, constante e inmutable, no es algo que no existe. Y en segundo lugar, se basa en que tus principios están bien por ser tuyos. Que inherentemente el hecho de que tus principios sean tuyos les da valor y les hace ser válidos en sí mismos. Y esto no es verdad. No todos los principios están bien y lo podemos ver muy claro en las consecuencias sociales. Si mi principio es que hay ciertos objetivos que no deben tener derechos, porque sean míos, no están bien, y no tengo un deber moral de serle fiel, porque son principios que están bien. Esas son las dos premisas falsas sobre las que se fundamentan. Creo que hay un buen ejemplo que refleja este ejemplo del yo inamovible y los principios que no están bien, y es la gente, por ejemplo, que ha crecido en un ambiente profundamente homófobo o conservador. Considero que estas personas al crecer van a absorber los principios de sus padres, es algo que también nos compraba el gobierno, y al final, si esa persona llega a la adolescencia y empieza a sentir atracción sexual por personas de su mismo género, el gobierno le dirían, tienes que ser fiel a tus principios, porque tú no has cambiado, porque tú eres la misma persona todo el rato, y porque tus principios también por ser los tuyos, porque hay que respetar a tus padres, como lo decía el gobierno. Creo que es evidente que está mal, porque en este momento va a tener como que traicionarse a sí mismo si quiere vivir su vida de una manera, y entonces se sentirá culpable, como te hablaba de ella, y va a estar toda su vida con esa culpa. Esto está mal, y fundamentalmente se basa en que el modelo que tú entiendes es que creces, cambias, descubres cosas y asumes que tus principios pueden estar equivocados y que no les des un respeto por ser tuyos, ahí es donde realmente la gente puede ir feliz como hablabas de emoción de actor. Bien, no sé si me da tiempo, bueno, sí, dale rápido. Vale, sí, el problema es que cuando me dices que los principios son mutables, entra exactamente en nuestro caso de la negociación, porque obvio nosotros podemos pensar diferente a lo largo del tiempo, la cosa es si compensa contradecirlos con ese bien pragmático que nosotros traemos en el campo. Claro. Ahí es lo que te digo, o sea, creo que en el concepto de negociación se entienden dos cosas. Por un lado tenemos, cuando tú negocias a cambio de la concesión temporal de un bien, debería poner ejemplos que claramente están muy cerrados al gobierno, tipo copiar un examen, pero también puede ser tipo, oye tío, me voy a cenar con mi amigo, aunque sea un restaurante de comida rápida, pero es que quiero cenar con mi amigo. O sea, esto también es una concesión. Y también creemos que pueden ser concesiones de principios de perpetuidad, tipo, oye, pues voy a dejar de pensar que está mal que las personas del mismo sexo se quieran. Eso también es una concesión de principios. Esa es la respuesta que tengo al punto. Y en segundo lugar, nos traía un poco el punto a la baja de que realmente no hemos entrado como en argumentar por qué es mala la negociación en sí misma, ¿no? Que es un poco lo que decís en el punto. Bueno, hay que definir ya la negociación al principio. Creo que la negociación es en sí misma un agente positivo, independientemente de que se realicen o no concesiones al final de la misma. ¿Esto en qué se basa? Considero que para tú poder negociar, tienes que haber asumido un mindset de que igual estás equivocado, de que igual tus principios no son los correctos. Si no, no puedes negociar. Si se está en una negociación, el requisito de ello es que tú has asumido el mindset de que igual no tienes la razón. Y esto es simplemente, ojo, que ya descubrimos el mejor mundo de gobierno en el que la negociación no tiene ningún impacto en el mundo y todo lo que hemos hecho social se cambia. El hecho de asumir que tú puedes estar equivocado y la persona de frente puede tener unos principios mejores, ya te da un respeto al ajeno inmenso y sobre todo, un dinamismo que no se da en gobierno. El plantearte que tú puedes estar haciendo las cosas mal, independientemente de que luego, fíjate que eso igual lo estoy haciendo mal, por luego te reafirmas de que está bien, vas a estar mucho más seguro en tus principios. El dinamismo, la estabilidad, la seguridad. Si yo quiero seguir lo mismo, pero no porque vaya contrastado con el resto, sino porque precisamente tengo miedo de contrastarlo, estoy inestable, soy frágil.
Mis principios se pueden desbordar en cualquier momento. Y si encima haces, si encima haces concesiones, si encima esta negociación, que ya es buena de por sí, como acabo de mostrar, haces concesiones, al final te vas beneficiando a ti, al otro, o simplemente a las relaciones sociales del conjunto de la sociedad. Es por esto que aquí se cae todo lo que traía el gobierno sobre las cosas negativas de negociar, ¿no? Y te hablaba de cómo al final no entendían que la culpa no viene de traicionar tus principios, sino de hacer daño a un ser querido, no. El ejemplo que ponían de traicionar al enemigo, la culpa no viene de traicionar a la lealtad, sino de haberle a su enemigo. Porque por el mismo caso podemos ver que una madre que roba en un supermercado para darle de comer a sus hijos, piensa que no se siente culpable porque está ponderando el bien que hace a un ser querido. Y eso es lo que quería decir, Fanny, podéis dejar de escribir, pues agradecería que me escuchase. Inés, eres la mejor. A todos vosotros, muchas gracias por haberme permitido hacer tanto aquí de Martínez a las tantos. Y gracias, Inés, por haber sido lo mejor que me ha dado Madrid. Muchas gracias. Un momento que voy a poner para poder leer los papeles y hablarle al micro. Listo. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar a explicar qué ocurre cuando negocio mis principios, ¿vale? El problema cuando negocio mis principios, y era una cosa que primero la oposición la chocaba primero al gobierno, es que no tengo por qué renunciar a ellos. Voy a explicar por qué es más probable que renuncie a ellos cuando tengo un beneficio en el corto plazo pragmático, y a partir de ese momento voy a explicar qué sucede, no solo con el individuo, sino con la sociedad. En primer lugar, creo que ir por el gradiente más fácil es la satisfacción instantánea a corto plazo, ¿vale? Creo que luchar y ser fiel a uno mismo, aceptar responsabilidades, pero también aceptar fallos, es una cosa que intrínsecamente el ser humano no está preparado para hacer. Porque en el momento en el que tengo que reconocer responsabilidades y tengo que reconocer fallos, es en el momento en el que reconozco que soy débil. El problema del instinto de supervivencia de los seres humanos en cuanto a la generación de su propia identidad es que tengo que hacer un esfuerzo muy grande para poder vencer cómo supero esta debilidad que es intrínseca a mi propia persona. El problema con todo esto es que creo que cuando negocio mis principios sistemáticamente o cuando me abro a esta posibilidad, sucede lo siguiente, y es mucho más probable es que cada vez que yo tenga que negociarlos, vaya por el gradiente fácil y esto haga que yo mismo intente dar justificaciones a por qué estoy haciendo estas cosas. El problema de la individualidad es que no solo repercute en la individualidad, es que cuando yo sistemáticamente quiero justificarme para poder ir por el gradiente fácil, para no aceptar mi propia debilidad, que creo que va a ocurrir mucho más en el mundo de oposición, es cuando genero una narrativa que azota al siglo XXI a nuestra sociedad y se llama relativismo moral. ¿Por qué? Porque justifico las narrativas de que efectivamente tengo que ir a entender el contexto y el gradiente fácil porque las personas tienden a decidir y tienden a generar decisiones. ¿Vale? En este momento sucede lo siguiente. La ponderación que tienen que hacer es si prefiero una sociedad estática que no es tan estática como ahora demostraré, o prefiero la ausencia de sociedad, que es lo que vamos a defender, que es baja de gobierno. Sé que es una carga de la prueba grande, vamos allá, ¿vale? El problema de una sociedad, o cómo se fundamenta una sociedad, es en función de una serie de principios. Una serie de principios que establecen una serie de normas morales y una serie de jerarquización de cómo funcionan las cosas y por la que los individuos cedemos una serie de libertades. El problema con todo esto es que cuando yo tengo narrativas intrínsecamente en la sociedad de justificar por qué en determinadas situaciones y en determinado contexto y sistemáticamente porque yo no soy capaz de aceptar mi propia debilidad, lo que está sucediendo necesariamente es que en ese momento también puedo justificar los principios rectores de mi sociedad. Es en ese momento cuando justifico, por ejemplo, que la justicia no siempre debe suceder, cuando debo robar el pan si no tengo que comer. Es en ese momento, sobre todo si se sistematiza como he explicado que va a ocurrir, cuando lo que ocurre es que los principios rectores de una sociedad pierden su relevancia. Ahí es donde el individuo se plantea lo siguiente: ¿por qué voy a ceder una serie de libertades cuando no tengo la garantía y no tengo la seguridad de que efectivamente
efectivamente esta jerarquización de principios va a proteger mis libertades cuando se me vulneren. Porque hay una narrativa de justificación de en el momento o en un contexto determinado, bajo determinados efectos pragmáticos, yo debería justificarlo todo. Este problema radica fundamentalmente en que cuando los individuos no están dispuestos a ceder sus libertades, sucede el fin de la sociedad. ¿Vale? Hasta aquí lo que tengan que apuntar es, uno, creo que va a haber una ausencia de la sociedad y ahora terminar de impactar esto, pero lo que debemos hacer es la impactación de ¿por qué me importa más la construcción individual basada en una serie de principios aunque sean negociables versus la ausencia de sociedad? Bien. ¿Por qué necesito la existencia de la mejor sociedad posible o una sociedad que pueda existir sin que los individuos sistemáticamente la cuestionen e incluso tomen sus propias libertades del contrato social, dado que no se les está dando una retribución a cambio? Porque la construcción de la sociedad supone, por definición, el antónimo de la violencia. Y voy a explicar por qué. La construcción moral del individuo solo puede suceder si efectivamente tengo un foro donde desarrollarme intrínsecamente. Esta sociedad, construida en base a una serie de valores y principios morales jerarquizados, es el foro donde los individuos son capaces de ponderar el desarrollo individual o la propia identidad. El problema que yo tengo es que si no existe ley, si no existe respeto y no soy capaz de jerarquizar porque puedo justificar ambos lados, el mecanismo que tengo para la resolución de conflictos necesariamente deriva en la violencia. ¿Por qué? Porque cuando no soy capaz de ponderar dos principios, cuando no soy capaz de justificar, de jerarquizar estos principios, cosa que sí ocurre en la sociedad, en el que tengo libertad, en el que tengo justicia y en el que tengo, por ejemplo, dignidad y están jerarquizados a través de un código y una serie de leyes, lo que ocurre es que los individuos que ya no reconocen la legitimidad de este sistema, es muy probable que intenten sobreponerse. Esta sobreposición, si no puede hacerse a través de la racionalización, sucede a través de la violencia. Esto es lo que ocurre en el mundo animal, ¿vale? La violencia es el modo de consecución. Y el problema es que bajo la ley de la violencia, la identidad personal nunca existe. ¿Por qué? Porque entonces la identidad personal no tiene espacio en el momento en el que yo tengo que priorizar mi instinto de supervivencia, ¿vale? En situaciones de hambre, en situaciones de guerra o en situaciones de enfermedad, ya no busco qué es lo mejor para mí, sino lo que necesito en ese momento, tiro hacia adelante como pueda. Me dan igual los derechos de los demás, me dan igual los principios de los demás, lo único que busco es salir adelante. Esto no es el desarrollo de la identidad. Esto es negar la propia identidad porque ni siquiera puedo plantearme qué es lo que quiero para mí. Tiro para adelante con lo que tengo, ¿vale? Por eso creo que debajo de toda la construcción de esta argumentación, la comparativa es muy clara, pero por si las moscas, vamos a explicar por qué una sociedad estática no necesariamente se desprende de nuestro caso. Creo que tengo individuos estáticos, ¿vale? El problema es que los principios de una sociedad cambian incluso con estaticidad individual. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, creo que la población no es súper extrema. Creo que la población en general es muy moderada. Por tanto, creo que los principios sobre los que se va a construir una sociedad, incluso con individuos estáticos, van a ser principios moderados que todo el mundo puede aceptar. La aceptación de los principios de los demás no es la negociación de mis propios principios. Pero segundo, creo que aunque los cambios vayan a darse de forma más despacio, dado que los principios del individuo no dependen del contexto, porque incluso con contextos diferentes, durante la adolescencia hago cuestionamientos a cómo funciona el statu quo y desarrollo mis propios principios, cuando los individuos de una sociedad crean que es necesario y formen sus principios para luchar contra un statu quo, los principios de la sociedad cambiarán, aunque esto tarde más a largo plazo. Panel ha explicado por qué la sociedad es efectivamente el foro necesario para que el individuo pueda desarrollarse y por eso es bajo de gobierno quien gana este debate. Pues en la tabla empezamos al revés. Así que, Juan, creo que no hay mejor moción ni mejor posición para representar lo que nuestra amistad ha sido y estoy muy feliz de poder compartir esto contigo. Gracias por todos los impactos que han tenido en la persona que soy hoy, que quiero como Annabelle. Así que este discurso es para ti. Panel, la extensión de baja de oposición va a entrar las dos métricas de altaz
vamos a explicarles por qué los impactos personales, cuando hay una negociación, ojo, y no solo una apertura al cuestionamiento, es mejor en nuestro mundo. Vamos a explicarles por qué en términos societales hay una mejora en nuestro mundo y vamos a hacer un choque directo con la argumentación que ha presentado la Cámara Baja de Gobierno. Creo, panel, que hay que entender tres cosas principales de los principios. Primero, que los principios tienen un efecto a priori de la aceptación. Es decir, me permiten moverme en el mundo juzgando realidades, no solo mi realidad, sino otras realidades, que son un criterio de evaluación que me permite limitar las realidades y el desarrollo, y que son un criterio de autoevaluación que me permite llegar a una conclusión sobre las afectaciones que diferentes realidades y diferentes circunstancias han tenido en mí como persona, y entonces puedo concluir cómo estas situaciones han afectado mi comportamiento. Creo, panel, que hay que entender que efectivamente los principios siempre son circunstanciales y que hay dos elementos principales de los principios. Uno es precisamente la situación que es circunstancial y que muchas veces es la que estoy dispuesta a cambiar, pero también existen ideas centrales y fundamentales. Creo que el ejemplo claro de esto es lo que pasa con Juan y conmigo. A Juan y a mí nos importa que haya un bienestar para las mujeres. A mí me interesa que esta sea de una forma disruptiva porque las instituciones en mi contexto no funcionan y estoy dispuesta a destruirlas. En el contexto de Juan, las instituciones son funcionales. Juan está dispuesto a cooperar con dichas instituciones. El medio es significativamente diferente. Aquí es en donde estamos dispuestos a romper nuestros principios y a negociar nuestros principios. Creo que esta caracterización es fundamental para entender el debate. Vamos entonces a la primera situación, que tiene que ver con el criterio de evaluación y cómo evalúo los límites que los principios ponen en las realidades y en mi desarrollo como persona. Este es el impacto relacional, que tiene que ver con los vínculos que nacen antes de que el conflicto de principios se presente. Creo que lo que pasa es que primero me vinculo con personas y primero me vinculo con situaciones y luego entro en conflicto. Primero conozco a una persona, después entramos en choque en relación a lo que queremos, después entramos en choque en relación a nuestras situaciones y entonces es cuando tengo que decidir si puedo sacrificar mis principios y si puedo cambiar significativamente mis principios. Creo que precisamente aquí lo que hago es desligar la circunstancia y lidiar con el fondo de la situación. Creo que precisamente es cuando Juan entra a dialogar conmigo y entiende que aunque sea muy importante para él la valoración de las instituciones porque son el núcleo fundamental de la sociedad en la que vive, en mi sociedad esto es núcleo fundamental, está significativamente jodido, no hay acceso a las personas en situación de vulnerabilidad a las mismas y por esta situación es justificable que esta situación se rompa y se cambie. Algo tan importante para él como las instituciones es algo que está dispuesto a sacrificar por la lucha de estas situaciones. Creo que muchas veces hay principios que entran en choque y precisamente tengo que negociar cuál de estos principios pesa más. Para mí es significativamente importante el reconocimiento de los grupos minoritarios disidentes a través del lenguaje. Pero existen plataformas que no están dispuestas a utilizar el lenguaje inclusivo para presentar mecanismos de educación. Yo estoy dispuesta a que, por ejemplo, mis mociones sean traducidas del lenguaje inclusivo al castellano correcto de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, porque valoro más el acceso a la educación de grupos que no tienen acceso a la misma que el respeto en lo que yo considero a la identidad de otras personas. Aquí es en donde me diferencio significativamente de mi alta. Porque mi alta únicamente habla de situaciones en las cuales crezco como persona, no sacrifico nada y siempre aprendo. No, yo creo que en mi mundo muchas veces sí tengo que dejar cosas que me pesan y sí tengo que dejar cosas que me lastiman y muchas veces sí siento que estoy sacrificando mi identidad, pero lo que pasa es que estoy priorizando cosas que en ciertas situaciones considero que tienen mayor peso y mayor importancia. ¿Vale? Creo que el impacto de esto es que no solo me mejora como persona, sino mejora mis relaciones como persona. Me permite interactuar con personas con las que antes mis prejuicios no me habían permitido tener una relación simbólica, no me habían permitido entender que sus mecanismos pueden funcionar en ciertas situaciones y que puedo crecer de esto y que puedo compartir con esta persona. Va. Vale, Marcela, ¿te das cuenta de que en tu mundo no asumen la generalidad de la persona? Tú, te quiero mucho, no eres una persona como muy de la media, la gente va a poner la mente fácil, tenéis que responder ese punto. Ok, estoy de acuerdo. Mira. Esto va a entrar al siguiente punto que tiene que ver con la negociación conmigo misma y como ustedes nos dicen que lo que pasa es que siempre me voy a ir con el camino fácil. Primero, creo que esto es contradictorio con lo que nos presenta Alta de Gobierno. Porque Alta de Gobierno nos dice que el seguir nuestros principios es algo que nos pone mucha presión.
que cuando no seguimos nuestros principios nos sentimos muy mal y sentimos un peso muy grande porque estamos dañando nuestra identidad. Creo que esto demuestra que no voy a estar negociando mis principios todo el tiempo, que no voy a estar sacrificando mis principios todo el tiempo y que no voy a estar dispuesta a ceder todo el tiempo. Creo que es muy poco probable que siempre me vaya por el camino fácil. Pero vamos a entender por qué en ciertas situaciones sí quiero irme por el camino fácil, porque precisamente el siempre tener que cumplir en todo momento y a toda cabalidad con mis principios es algo que puede dañarme significativamente. Precisamente porque las personas tendemos a crear estándares morales muy altos de lo que queremos ser y a lo que aspiramos ser, porque precisamente los principios construyen la persona que queremos ser y la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no puedo cumplir con mis principios, que muchas veces mis principios son contradictorios y que muchas veces mis principios me dañan significativamente. Creo que lo que pasa en mi mundo es que mi integridad personal crece cuando evalúo cómo dichas situaciones me molestan. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo participar en espacios de denuncia o en espacios de protesta que hablan sobre la violencia sexual hacia las mujeres porque me siento significativamente revictimizada. Eso me hace sentir una mala mujer. Eso me hace sentir una mala feminista porque no estoy luchando junto a otras mujeres que han sufrido violencia y no estoy apoyando a mujeres a quienes tendría que apoyar y eso me hace sentir altamente culpable. Creo que también es un principio entender que mi bienestar es importante. Creo que también es un principio entender que yo también valgo como persona y que si el objetivo del movimiento feminista, los movimientos feministas, es que las mujeres estén bien, también es importante que yo esté bien porque yo también valgo como persona. Creo que cuando hago este proceso de negociación y digo, en este momento estoy dispuesta a sacrificar este apoyo a grupos minoritarios, que es parte fundamental de mi identidad y que me importa y que es parte de lo que soy, entiendo que no me tiene que pesar tanto, que no me tengo que sentir culpable, porque las situaciones que me han afectado y las cosas que he vivido son válidas y es justo que yo también me dé espacio de sentir y que me perdone a mí misma, porque perdonarme me permite crecer. Por todas estas razones estoy muy orgullosa de poner. Así que damos paso a la gobierno para cerrar la Yo también lo voy a hacer al revés. Primero voy a agradecer a Carmen el aventurarse aquí a venir a Barcelona a debatir un fin de semana. Después agradecer a toda la organización por este fantástico torneo, que creo que se lo merecen. Y por último agradecer a CDA por darme todo lo que me ha dado este tiempo. ¿El crono? Panel, vamos a dejar tres cosas muy claras en este látigo y es porque ganamos las tres comparativas del debate con baja de gobierno. Vamos a empezar con la comparativa con mi cámara alta. ¿Qué dice mi cámara alta? Mi cámara alta me trae dos puntos de análisis y el primer punto de análisis que explica es porque, uno, yo estoy perdiendo credibilidad. Este punto, con mucho que Villanco me diga que esto es una moción de actor y que no tengo que valorar el término social, es un punto totalmente social. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es explicar cómo yo estoy perdiendo una credibilidad en tanto que las personas no van a confiar en mí. Ese impacto depende totalmente de cómo la sociedad vaya a ver que yo tenga sí o no una negociación, un cambio de mis principios. Creo que entonces, en ese orden de cosas, el análisis bueno que se hace dentro de la bancada de gobierno al respecto de por qué la sociedad es claramente peor cuando yo tengo esta negociación de principios, sea en la baja, cuando en la extensión Carmen me explica por qué cuando yo negocio principios es mucho más probable que, uno, la sociedad se rompa, pero incluso si la sociedad no llega a romperse, lo más probable que ocurra es que yo tenga un choque tan grande entre las diferentes personas que conforman esta sociedad que no pueda tener el mejor desarrollo individual de cada una de ellas y por eso el análisis social es muy importante. Pero el segundo punto de análisis que me trae la alta de gobierno es porque yo traiciono mi identidad. Creo que todo lo que me explican en la alta de gobierno de cómo yo traiciono mi identidad es que lo que pasa es que yo no voy a estar siendo coherente con lo que he sido a lo largo de mi vida.
¿Qué pasa? Que yo no entiendo por qué si yo no soy coherente con lo que he sido a lo largo de mi vida voy a tener tantísimos prejuicios para conmigo mismo. ¿Cuándo lo entiendo? Cuando en la extensión lo que explica Carmen es como en el momento en el que yo me estoy cuestionando todo mi tiempo, todo lo que he hecho a lo largo de toda mi vida, lo que estoy haciendo es generar unos diferentes foros donde están viendo cómo yo ahora mismo tengo que justificar todos los tipos de acciones que estoy haciendo. Creo que ahí es cuando yo tengo un problema muy grande, porque yo no soy una persona que esté preparada o que no está consciente de cómo puedo reconocer mis fallos. Veo que soy una persona débil y eso requiere mucho esfuerzo para conmigo mismo y ahí es cuando yo tengo una frustración claramente grande. Creo entonces que ganamos a mi cámara alta porque, uno, explicamos por qué la sociedad sí que es relevante en este debate y va a estar claramente persiguiendo mis principios, pero dos, porque también explico por qué una satisfacción a corto plazo no me va a paliar todos los problemas que yo pueda tener. Antes de seguir por alta, yo voy a dar el punto. 15 segundos, por favor. Panel, note cómo la baja te dice que no asumimos que me siento más y traiciono a mis principios. Es mentira y me instala de la culpa y yo te hablo de lo que cuesta renunciar a ellos. Toda esta construcción y los impactos que traen dependen de nuestra lógica. Vale, no me voy a meter en un punto comparativo, vamos a ir con las refutaciones a la cámara alta de posición. ¿Qué trae alta de oposición? Alta de oposición, por su parte, me trae 3 puntos de análisis. 1, voy a generar burbujas sociales. 2, no voy a generar identidad. 3, la sociedad estática es una mierda. Primer punto, voy a generar burbujas sociales. ¿Qué problema tengo con el punto en que voy a generar burbujas sociales? El problema que tengo es que en ningún momento me explican, uno, por qué eso es importante y por qué las burbujas sociales son negativas. Lo único que me dicen es que yo tengo burbujas sociales porque no voy a saber qué está pasando a mi alrededor. Panel, el problema que tiene alta de oposición en este punto es que lo que asumen es que negociar es cuestionar, pero es que negociar no es efectivamente cuestionar. Negociar es un paso que yo tengo que hacer una vez he cuestionado y por lo tanto alta de oposición no puede ganar el debate porque toda su argumentación depende de la premisa de que yo únicamente me cuestione mis principios de no de que los negocie. Creo que es cuando pierden este debate porque no acaban entendiendo lo que de verdad me importa, que es cuando yo negocio después de haberme cuestionado estas cosas, el beneficio que obtengo y por eso no pueden ganar en ese punto. Pero dos, en el punto de generar identidad y la especificidad social. Creo que el punto de generar identidad ya está explicado cuando Carmen extiende y me dice cómo esa identidad va a ser claramente peor cuando lo que yo esté haciendo es claramente entender que yo estoy cometiendo errores porque voy a frustrarme muchísimo en tanto que no voy a entender por qué coño he cometido los errores y si lo llego a entender voy a decir como menuda vida de mierda he hecho o menudas acciones de mierda he hecho. Ahí es cuando yo tengo un problema porque no voy a entender realmente por qué los errores se han cometido y por qué eso es relevante, pero en el punto de estaticidad social es cuando entramos totalmente en clash con la alta de opo y donde ganamos este choque en corto. Creo que en este clash lo que explica Carmen es que realmente la sociedad no va a ser estática. ¿Por qué? Porque quienes van a ser estáticos son los individuos. Creo que lo que tenemos que entender aquí es que la sociedad sí es probable que acabe avanzando, sí es probable que acabe teniendo diversos cambios y es probable que sean unos cambios lentos. ¿Qué pasa? Que estos cambios no se van a dar a través de una negociación individual de los individuos, sino que se van a dar a través de diversas circunstancias que puedan darse dentro de la sociedad que no tienen por qué ser intrínsecamente culpa de los propios individuos y es ahí cuando explicamos, uno, por qué la sociedad no es estática, pero dos, incluso en caso de que la fuera, es mucho mejor que tengamos esa posible estaticidad social antes que una ruptura social, que es lo que explica Carmen en la extensión. Vamos a pasar con la baja de opo y explicar por qué ganamos el debate. ¿Qué trae baja de opo? Baja de opo me explica muchas cosas en el discurso de extensión marcial. Primer punto. Me explica que estas cosas se van a dar en situaciones circunstanciales y que realmente lo que vamos a hacer es buscar el bienestar común aunque pensemos diferente. Varios problemas con esto. Uno, creo que sí es probable que yo pueda tener varias formas de jerarquizar mis principios y luego ir con ese punto, pero creo que lo más importante aquí es entender cómo realmente el bienestar común lo puedo acabar entendiendo también en mi mundo. Otra cosa es que yo quiera acabar ponderando de una mejor manera o no, que es lo que tienen que probarme porque yo tengo que preponderar de una forma mis principios u otra, y creo que en ese punto no responden porque las situaciones circunstanciales se van a ver mejor resueltas cuando yo acabo ponderando unos principios sobre otros y acabo teniendo esta negociación. Pero creo que incluso en cuanto al segundo punto de los vínculos previos al conflicto y que se van a dar como diferentes conocimientos de situaciones y voy a conocer otras realidades. Creo que esto ya queda un poquito refutado con lo que digo a la alta, voy a extender un poquito más. El problema que tengo aquí es que yo el conocimiento de realidades también lo puedo tener en mi mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que en mi mundo que conozco otras realidades, yo no voy a querer cambiar mi forma de pensar, no voy a querer cambiar mi forma de ver el mundo. Ahí es cuando yo entiendo por qué si la cambio, Carmen lo explica en la extensión, yo voy a tener dos problemas. Uno, voy a generar diversa ruptura social con mi entorno probablemente y eso va a hacer que la sociedad sea peor. Pero dos, voy a ver cómo realmente las negociaciones no van a ser suficientemente fructíferas incluso para conmigo mismo porque no voy a ser capaz de decir qué es lo que más me interesa. Pero respecto al último punto, la negociación conmigo mismo. Mark me explica cómo la negociación conmigo mismo lo que hace es que yo voy a evaluar cómo afectan diferentes situaciones y me pone su ejemplo con las circunstancias de las mujeres. ¿Qué pasa? Que todo eso depende de lo que explicaba antes.
Esta moción va de negociar, no va de jerarquizar. Carmen ya explica por qué realmente yo puedo jerarquizar principios en mi mundo. Yo puedo decir qué principios son los que más me importan en mi vida, pero yo puedo decir no cambiar otros que quizás pues no me puedan interesar tanto. Yo en esta moción sí que puedo jerarquizar las cosas que quiero desde el mundo del gobierno. Lo que pasa es que yo no voy a negociar cambiar las cosas que quizás me importan menos, porque me importan un poquito menos, las tengo ahí, pero bueno, yo sigo pensando lo mismo y las cosas que me importan más van a seguir estando ahí, van a estar en un escalón más arriba. Creo que ese es el punto importante de baja de gobierno y entonces ganamos el debate por varias cosas. Uno, explicamos por qué realmente no queremos una satisfacción a corto plazo simplemente por traicionarnos a nosotros mismos. Dos, explicamos por qué la sociedad estática es mucho mejor que no tener sociedad. Tres, explicamos por qué una sociedad estática no va a ser tal, sino que lo que va a ser que tenemos unos individuos estáticos y la sociedad va a poder seguir avanzando dentro del camino que le pongan sus necesidades. Por todo ello, muy orgulloso de proponer esto. Creo que necesariamente los dos equipos tienen que asumir la carga de la prueba de que negociar, por definición, supone transigir, no la voluntad de estar dispuesto a negociar, como dice alta de oposición, ni el hecho de, vamos a decir, confrontar principios, como dice baja de gobierno. El problema del caso de baja de gobierno es que es un caso terriblemente sobreimpactado, que depende de premisas sucesivas porque es una argumentación en cascada. Vamos a tirar 3 de sus premisas fundamentales, mostrando que el caso es incongruente, falso porque sus premisas de partida son falsas y contradictorias. El punto del camino fácil, tenemos dos posibilidades. Tenemos un mundo en el que puedo negociar mis principios y un mundo en el que no puedo negociar mis principios. Si es cierto, es un mecanismo de que el ser humano es débil y va a siempre elegir el camino fácil. Cuando se enfrenta a una situación en la que ha fallado sus principios, en el mundo de baja de gobierno, es más fácil que los abandone porque no se le abre la posibilidad de poder negociarlos. En nuestro mundo se preservan mucho más los principios, porque cuando fallan mis principios, como dice Marcela, tengo una capacidad de perdón que me permite negociar conmigo mismo sobre el fundamento y el contenido de mis principios y sobre las circunstancias que motivaron el fallo de mis principios. En su mundo es donde abandono los principios, porque en su mundo no puedo negociar conmigo mismo, ni con mi sociedad, ni con mi entorno sobre esos principios, necesariamente tengo que abandonarlos. El camino fácil, ya caes, y por esta premisa que es la fundamental, vería toda su argumentación, pero por si acaso no es suficiente, vamos a seguir. Segundo punto importante, el relativismo moral no solo no es malo, sino que el relativismo moral es necesario porque vivimos en sociedades globales en las que las sociedades no son homogéneas ni tienen un acervo de principios comunes. Esto es especialmente importante porque nos dicen el Estado nos da un marco de principios comunes que nos sirve para ponderar otro choque de principios. El problema es cuando los principios del Estado, como te explica Marcela, no son válidos para ponderar porque entran necesariamente en confrontación con mis principios, como las comunidades homosexuales en las sociedades musulmanas. Ahí no me vale el marco de principios que me aporta la sociedad, ni hay una posibilidad de cohesión social. Y ahí es, tercer punto, donde se ejerce la violencia por parte del Estado. Porque el mero hecho de que yo tenga que asumir los principios del Estado y no pueda negociar por ellos, es el mecanismo en el que el Estado ejerce violencia sobre mí como individuo, anula mi identidad y anula mi individualidad. Todo su caso está fuera de debate, no pueden ganar este debate. Vamos con Cámara Alta de Gobierno. No, lo siento. Cámara Alta de Gobierno creo que desde el primer momento tiene una lógica extremadamente simplista en muchos puntos. Creo que el primer punto en el que es simple es que asumen que el ser humano se mueve por un cálculo utilitarista de beneficios y perjuicios. Que el ser humano cuando se enfrenta a un principio dice, me corresponde sacrificar este principio en base al beneficio que voy a obtener,
Creo que este mecanismo es intrínsecamente falso por varios motivos, porque el ser humano se ve condicionado por un factor emocional. El ser humano cuando actúa, no actúa en base a un cálculo utilitarista de yo hago esto, ¿qué consecuencias tiene? ¿Me estoy sacrificando o no me estoy sacrificando a mí mismo? En ocasiones el ser humano se deja llevar por circunstancias, en ocasiones el ser humano se equivoca, en ocasiones el ser humano se ve sometido a circunstancias que le impiden ejercer la libertad y que le impiden actuar con plena autonomía. En un mundo como es el mundo real y no el mundo de Debatilandia en el que ha debatido el resto de cámaras, en el que el ser humano se ve sometido a circunstancias y se ve sometido a errores en su vida diaria, prefiero un mundo en el que soy capaz de negociar con mis principios, porque es fundamental en la construcción de la identidad del individuo la importancia del perdón. Porque la importancia del perdón me lleva a la importancia de la redención y a la importancia de la reconstrucción de la identidad. Y así es como tengo un mejor individuo y una mejor sociedad. Un individuo que es capaz de entender que quizá la forma tan radical en la que tenía de ejercer sus principios, de entender los derechos de la mujer, de entender las luchas sociales, debe adaptarse a la realidad de su circunstancia personal, a la realidad de la circunstancia de las personas que le rodean. Y Marcela ha puesto el ejemplo. Yo podía tener una imagen determinada de cómo se ejercen o cómo se realizan las protestas por los derechos de la mujer. Porque vivo en España. Cuando me relaciono con una persona de México y entiendo la implicación que la violencia física y mental sobre las mujeres tiene en un país como México, puedo cambiar mi propia forma de pensar y puedo perdonarme a mí mismo por en determinadas ocasiones haber invisibilizado determinados problemas, habiendo fallado a mis principios. Así es como se constituye la identidad de los individuos y se reconstruye el tejido social, que es súper importante en este debate. El segundo punto que nos traen es el tema de la coherencia y la amistad, y creo que lo hemos dicho desde un punto de información. Están hablando de tradición. Porque ser coherente no quiere decir ser intransigente. Marcela también te explica por qué tenemos mejores relaciones en nuestro mundo. Porque para poder establecer relaciones con las personas, no vamos a ser idénticos en todos los principios. Y necesito transigir en parte de mis principios para poder aceptar, entender y establecer una relación con los principios de otra persona. Es crucial en este debate entender esto. Por engagement mega alta. Vale, si el problema es que con mecanismos simples sí que eso lo logramos probar y el único que con la sala global de que conseguimos un cambio y no solo cuando priorizamos o cuestionamos. Nuestro único mecanismo es un cambio de mecanismos, no de principios, sino que los dos principios ya existen y se poseen. Efectivamente. Su mundo es un mundo en el que yo tengo mis valores y los tengo que respetar porque son míos. Y además, este individuo tiene que respetar esos valores a lo largo de su vida porque es la persona que quiere ser. Esto tiene dos problemas cruciales. El primero de ellos es el hecho del factor circunstancial, porque el factor circunstancial es cambiante en la vida del individuo. Porque el factor circunstancial es cambiante en la vida del individuo no solo por lo que dice ante la oposición, sino también por la variedad de personas con las que se relaciona y por la variedad de confrontación de sus propios principios internos a su persona que vive a lo largo de su vida, a los que a lo mejor no tendría que enfrentarse. Creo que el problema del mundo de alta de gobierno es que no existe nunca el perdón, porque hay una glorificación de la heroicidad de la persona que siempre ha sido válida a sus principios, que nunca se ha equivocado, y la estigmatización de la persona que comete el error es infinitamente más grande en el mundo de gobierno. Las personas nunca son felices en el mundo de alta de gobierno. Vamos con la comparativa de alta de oposición. Creo que alta de oposición trae un buen caso. Creo que alta de oposición consigue robar impactos, pero creo que tiene una serie de problemas. Creo que el tipo de negociación que ellos defienden no asume la carga de la prueba de este debate, porque no defienden la negociación como mecanismo de transigencia de unos principios por otros principios, de cesión y de reconstrucción de los principios. Creo que su caso se basa en la apertura, en el estar dispuesto a transigir en los principios, y creo que eso no asume la carga de la prueba que tiene que probar el gobierno. Oposición, perdón. Y aunque así fuera, nuestro impacto es infinitamente mayor por el hecho de que nosotros basamos nuestra mecanización en la efectividad del cambio, no en el estar dispuesto a revisar mi forma de pensar, que no vale de nada si no se traduce en una transformación posterior. Creo además que la identidad del individuo está explicada tal y como está explicada por alta oposición como una mejora abstracta y ontológica que no se entiende en qué se traduce. Creo que hasta que no llega Marcela y te dice cambio mis prejuicios, mejora el efecto de mis relaciones, tengo una mejor capacidad de perdón y construyo una mejor capacidad de autoevaluación como individuo cuando consigo realmente hacer tangibles, hacer reales y hacer perceptibles los efectos de la mejora sobre la persona. Este es su punto del yo inamovible y creo que es un buen punto. Su problema es que ellos no entienden cómo la negociación tiene que ser efectiva para vencer ese yo inamovible y convertirme en un individuo dinámico para una sociedad dinámica. Dicho esto, Marcela, creo que es cierto que la calidad de un hombre no se mide por sus logros, sino por las personas que los acompañan. El logro de debate del que más orgulloso me siento es que hayas querido acompañarnos. Muchas gracias. Así que